Buenas tardes. Bueno, una de las últimas clases ya de Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 2. Mi nombre es Silvina Brusoni, bueno, ya me conocen. Y se acuerdan que les hablé en el último chat, acordamos la realización en vez de un parcial domiciliario de un trabajo práctico que va a ser la planificación de un taller ante una situación de conflicto, ¿sí? Los que se denominan comúnmente taller de convivencia. Ustedes elegirán en qué grado y armarán la fundamentación, cuál va a ser la dinámica que van a elegir, cómo la van a llevar a cabo, cuál va a ser el disparador utilizado, la dinámica y el cierre de la misma, ¿sí? Con fundamentación teórica y demás. Para esta fundamentación teórica, uno de los aportes nos lo provee y es porque es una documentación vigente, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. La Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es una modalidad transversal, ¿sí? Y entre sus documentos tiene este que yo considero muy necesario para nuestro trabajo, que habla de los vínculos relacionales en el escenario escolar, desandar procesos de hostigamiento y discriminación. Siempre me ha pasado en las clases que las alumnas como ustedes dicen, bueno, pero ¿qué hacer ante hechos de violencia o de agresiones, ¿sí? O lo denominado bullying, ¿sí? Que nosotros van a ver que vamos a utilizar otra conceptualización. Vamos a ver qué nos propone la psicología comunitaria. En relación al hostigamiento y acoso, habla que se refiere a que es un padecimiento, y así lo es, o sea, se sufre mucho, tanto para uno o para más miembros de la comunidad, ¿no? De la escuela. Porque es sometido a diferentes formas de agresión, ¿sí? Y estas agresiones se expresan de manera sostenida en el tiempo. No necesariamente son agresiones físicas, ¿sí? Visibles, golpes. Y es muy importante no confundir con una pelea puntual o eventual, que haya un conflicto determinado y se resuelva o se intente resolver, porque resolver no se resuelve a las piñas o con tirones de pelo o lo que sea. La violencia, en cambio, es siempre relacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se construye socialmente, porque responde a muchos fenómenos y a representaciones sociales, ¿sí? Nosotros desde esta mirada consideramos que la tendencia a clasificar, a rotular patológicamente entre rasgos de víctima o victimario no favorece su análisis, su abordaje, ni la solución del conflicto, ¿sí? Eso tiene que ver más desde la criminología, y nosotros en cambio consideramos que el abordaje más certero y el de más efectividad requiere del saber y del quehacer pedagógico, ¿sí? No desde la criminología, no en pensar en cuadros psicopatológicos. En el escenario escolar, en su cotidiano, hay conflictos de diferentes índoles. Estos conflictos, en general, o gran parte de ellos, apuntan a las diferencias, ¿sí? Diferencias que hay entre las personas, naturalmente, culturales, sociales, étnicas, generacionales, de género, ¿sí? Hasta de pertenencia a un barrio o a una tribu urbana, etcétera, etcétera. Pero no es la diferencia la que causa el conflicto, sino la negación de la misma, como que, sobre todo, los niños y también los adolescentes, ¿no? No tienen dificultad en reconocer al otro
como igual y diferente al mismo tiempo, ¿sí? Es la negación de la diferencia lo que genera el conflicto. Los niños, niñas y adolescentes en la comunicación verán que se expresa de una manera más sintética con la sigla NNA, van construyendo la subjetividad, como hemos visto en la materia, siempre en relación con los otros, ¿no? Con esas figuras primarias, con la familia, la comunidad, el barrio, las iglesias, ¿no? Sí, lugares en los cuales se socializan, en la escuela y también los medios de comunicación. Y se van construyendo representaciones, que esto ya lo vimos con Rosbaco, ¿no? Con respecto a lo que es bueno, a lo que es malo, a lo que es lindo, a lo que es feo. Y entonces pareciera que hubiera una sola forma de ver las cosas, ¿sí? Lo que se pone en juego en las situaciones estas que decíamos de hostigamiento es que a este otro que se tiene enfrente porta alguna característica que se convierte en un disvalor, ¿no? Negro, flaco, gordo, rubio, cheto, lo que sea, pero a partir de esas representaciones es un desvalor, entonces se convierte en una persona a agredir, ¿sí? Por esas justamente porque está portando esas representaciones, ¿no? Chino, villero, lo que sea que se le adjudique. Generalmente estas violencias entre pares es más bien simbólico, ¿sí? Y el pensar, ¿no? Porque como les decía antes, no necesariamente son así físicas, agresiones físicas. Sin embargo, esto afecta muchísimo la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes. Es muy fuerte estar en la mira de otros y recibir las críticas y recibir el hostigamiento y el acoso. Es muy doloroso. A ver algunas características que diferencian el hostigamiento o acoso, ven que no se lo denomina bullying desde este abordaje, de una pelea puntual o eventual. En el hostigamiento se da el uso de apodos degradantes, no esos apodos que el otro está de acuerdo, no, apodos degradantes delante de otras personas. Puede ser la agresión física, también la agresión sobre las pertenencias, ¿no? Sacarle el celular, la mochila, escondérselo. Generar rumores sobre esa persona. Obligarla a participar en juegos o en actitudes, ¿no? Delante de los otros, que son situaciones muy degradantes. También que queden expuestos a sanciones porque los ponen en el medio de un conflicto, o también las burlas sobre algún miembro de su familia por su condición social, por el género, la etnia, ¿sí? Pero esto, como les decía, es una cuestión reiterada, ¿sí? También aislarlo socialmente, no invitarlo a cumpleaños, no dejarlo en el último banco, no quererse sentar con la persona o no querer en educación física realizar actividades con esa persona, hacer grupos. Escribir grafitis, esto se ve mucho en los pizarrones, ¿no? Que escriben frases humillantes de alguien. También esto se extiende a las personas que defienden al que es humillado, ¿sí? Y pueden pasar a ser ellos. ¿Cuál es el lugar que ocupan otras personas? Digamos, no justamente la persona que es hostigada. Bueno, de diferentes maneras, ¿no? Pueden ser completamente pasivos, ¿no? Como que ven nada más, o al contrario, tienen una posición un poco más activa porque filman, suben las escenas a las redes, ¿sí? Alientan a que eso pase. Y estas conductas parecieran que fueran normales, ¿no? Se invisibilizan. Esta dimensión para el abordaje
hay que incluirla, ¿sí? Nosotros no vamos a abordar una situación solo con la persona que agrede y la persona que es agredida. Se considera desde este tipo de abordaje como una situación de conflicto con muchas dimensiones y es situacional porque ocurre en un aula, en un recreo, en una escuela. No es una pelea callejera entre dos personas nada más, ¿sí? Y aparte, lo más importante, que debemos revisarla en forma colectiva porque cualquier agresión es una situación de vulneración de derechos. Y en la escuela no podemos hacer silencio pedagógico sobre esto, ¿verdad? Escolar, ya a diferencia un poco del hostigamiento, ya hablamos de la reiteración mucho más sistemática y durante mucho más tiempo. Siempre hay un dolor, ¿no? Porque el dolor es el de la agresión en el momento y de la expectativa que se genera en cuándo va a ser la próxima agresión, ¿sí? Hay una clara desigualdad de poder, el sujeto que es hostigado queda expuesto, ¿no? como así vulnerable, tanto física como emocionalmente, y como les decía antes, también puede trasladarse a otro sujeto, ese lugar puede ser pasado a otro sujeto y reproducirse, ¿sí? En general, los niños, niñas que están en esa situación de ser hostigados, no lo cuentan, tienen muchísimos miedos, no lo comparten con sus familias, no lo comparten con la maestra. Y en general estas situaciones no se dan delante de los docentes, se busca de una manera que no sean visibilizados, ¿sí? Estas situaciones sí requieren la mirada de los padres, ¿no? Hay otros que tienen una participación decisiva, convalidan, confirman, ¿no? Esto en forma activa o en forma pasiva. Existen también otras formas de hostigamiento, que es el denominado hostigamiento virtual, tiene que ver con el uso de las TICs, ¿sí? En este sentido puede darse mediante el uso de chats, WhatsApp, Messenger, imágenes, correo electrónico, foros, las páginas web, ¿sí? Una de las modalidades es difundir información que puede ser verdadera o falsa, pero genere burlas con la idea de, porque el objetivo es humillarla, ¿no? Se crean hasta grupos para ridiculizar a una persona, se alteran identidades, se clonan identidades. El gran inconveniente de la dimensión virtual es que se potencia de esa manera el hostigamiento que ya ocurre en forma presencial, ¿sí? Y se traslada a múltiples espacios y queda esa información degradante queda subida en internet, por lo cual se puede reproducir, ¿verdad? Infinitamente, se puede viralizar. Entonces, obviamente que esto también afecta a la vuelta en la escuela porque esto está presente. La gran dificultad del hostigamiento virtual es que personas que quizás no agredirían en forma personal, digamos, en cara a cara, sí lo hacen a través de los espacios virtuales, porque se relajan las inhibiciones. Quizás no es la persona que se burla directamente, no es la que sube la foto, pero hay un montón de otras personas que hacen comentarios que en la presencialidad no lo harían. Ahora, en esta intervención, ¿sí? Sobre todo en el hostigamiento virtual, pero en todas en general, la escuela debe sumar otros actores porque el uso de las TIC implica también la responsabilidad de las familias, ¿sí? El control, el apoyo. El INADI, ¿no? El Instituto Nacional contra la Discriminación, propone el concepto de hostigamiento cibernético, ¿sí? Y el ciberacoso, en cambio, ya más conocido como grooming, ahí tenemos un sujeto que acosa, pero es una persona mayor de edad hacia un menor de edad y está contemplado como delito penal. Bien.
Frente a estas prácticas, discriminatorias, ¿qué es lo que debe hacer la escuela y qué la familia? O ambas juntas, ¿sí? Primero, la escuela debe un poco hacer una autocrítica y mirar sus prácticas para ver si no es la escuela también que está internalizando ciertos estereotipos, ciertas representaciones, creencias y prejuicios, ¿sí? Pensar qué pasa en estos actos pedagógicos si estas valoraciones de cómo miramos y consideramos al otro como institución educativa no las estamos fomentando. Obviamente hay una gran responsabilidad de la escuela ante estas situaciones, que haya una mirada sobre estas actitudes, sobre estas conductas, porque lo que debemos generar son condiciones igualitarias, de respeto, democráticas, de convivencia, ¿sí? Pero que no sean estos papeles pegados en la pared, estos pósters de reglas de convivencia nada más, y que no hayan sido elaborados grupalmente, trabajados grupalmente, que sepamos las consecuencias de cumplir o no cumplir esas normas, ¿sí? Que no sea solo papel pintado. Los adultos debemos generar condiciones para que se escuchen las voces de los niños, niñas y adolescentes, que haya otras formas de vincularse, ¿sí? Por ejemplo, que los juegos no sean siempre competitivos, que haya formas de colaboración, que alternen en los grupos y que se hagan actividades colaborativas, por ejemplo. Y obviamente las familias deben sumarse a estas estrategias de la escuela, porque el objetivo primordial es revertir las condiciones de vulneración de derechos. Entonces, es siempre importante realizar un trabajo de fortalecimiento de la vinculación, ¿no?, con la comunidad educativa, o sea, la vinculación familia-escuela, para revertir esa situación. Pero también hay que hacerlo previamente para prevenir que se den estas situaciones. En una situación de hostigamiento se trabaja con todos los actores, con todos los involucrados, ¿sí? Con los que estaban mirando la situación, con el hostigado, con el grupo que hostigaba o la persona que hostigaba, ¿sí? Debemos generar otras condiciones a través de estas prácticas, a través de estos talleres, como yo les decía, que favorezcan una mejor convivencia en la comunidad, ¿sí? Ahora bien, esto no hay que trabajarlo solamente con los alumnos, también el equipo directivo y toda la comunidad educativa, los docentes, deben promover con los adultos espacios de reflexión para generar un clima institucional de roles, para revisar la propia práctica, ¿sí? Porque las condiciones para el aprendizaje de la convivencia deben ser óptimas, ¿verdad? ¿Y por qué decimos aprendizaje de la convivencia? Porque convivir con ciertas reglas en ciertos espacios se aprende, se enseña y se aprende. Plantear en los grupos áulicos la posibilidad de revisar las propias prácticas hostigadoras, ¿no? Entonces, dentro de cada grupo, pero qué cosas nos molestan, qué cosas no nos gustan, qué cosas sí, cómo queremos ser tratados. También analizar hacia atrás en el tiempo si se ha sido responsable de alguna práctica hostigadora. Entonces, es importante analizar los modos de vinculación y la necesidad de revertirlos, ¿sí? Es muy importante reforzar conductas que tengan que ver con el cuidado, con el respeto por la diversidad y esto que decíamos de el respeto, porque con el respeto por la diversidad y el respeto por la diferencia, es que estamos reconociendo al otro como sujeto de derechos, ¿sí? Por lo tanto, respetar su intimidad y promover el cuidado de nosotros mismos con condiciones necesarias para garantizar los derechos.